Ya saludamos en los estudios de Radio Pública de Ecuador al ex fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, para hablar sobre los temas que están en boga, por ponerlo así, en el ojo del huracán. Vamos a hablar sobre el caso Odebrecht, el caso Petroecuador, lo que pasó en el IES con Ramiro González, entre otros temas. Así que a todos los amigos que se enganchan en este momento a nuestra señal, también lo pueden seguir a través de nuestra cuenta en Facebook. La pueden ver a través de este programa Facebook Live, esta transmisión en vivo que se hace a través de esta red social, para que ustedes también puedan seguir esta conversación de la tarde del día de hoy. Así que buenas tardes, ex fiscal, bienvenido a Radio Pública de Ecuador. Muchas gracias, buenas tardes, les agradezco la invitación que la coordinamos durante el fin de semana. Aquí estoy. Y bueno, comencemos entonces por el caso Odebrecht. Sí, por favor, hablemos del caso Odebrecht. ¿Por qué la Fiscalía no hizo un pedido de información sobre la Subsecretaría de Crédito Público del Ministerio de Finanzas? En esta oficina donde se guardan, digamos así, los contratos o se elaboran los contratos de la empresa constructora brasileña Odebrecht. ¿Por qué en los informes de la Subsecretaría de Crédito Público del Ministerio de Finanzas se detallan los nombres de todos los funcionarios que aprobaron los presupuestos de los proyectos y de aquellos abogados gubernamentales que no mostraron objeción a los altos costos de los contratos? Bien, en primer lugar quisiera que los ciudadanos a través de ustedes conozcan cuál es la estructura de la investigación penal. El fiscal general investiga solo aquellos casos en donde puede haber una persona que tenga fuera de Corte Nacional, es decir, que solo se procesan esas causas en la Corte Nacional de Justicia. Las preguntas que usted me hace las van a tener respuesta, si usted me permite, le detallo la actividad de la Fiscalía. Pero le pido brevemente, porque hay muchos temas que barajar. Usted recuerda que el 21 de diciembre del 2016 el Departamento de Justicia informó que en varios países, en 12 países concretamente, se había sobornado en $780 millones, incluido el Ecuador, a funcionarios públicos. Ese mismo día contacté con el fiscal de Brasil, Rodrigo Janot, para solicitarle si tenía información sobre esto que decía Washington. Rodrigo Janot me informó de que no podía difundir esa información porque estaba bajo reserva. Bien, al siguiente día, esto es el 22 de diciembre, iniciamos la investigación sobre sobornos, allanamos las oficinas de Odebrecht, pedimos a la Contraloría, al Servicio de Contratación Pública, a las superintendencias de compañías, a la Superintendencia de Bancos y a la Contraloría, y a la Contraloría General del Estado, nos dieran los contratos, más de 30 contratos que había firmado Odebrecht en el Ecuador. Pedimos asistencias penales de Estados Unidos, Brasil y Suiza, y a través de un acto urgente logramos que se prohíba a las funciones públicas del Estado ecuatoriano suscriban nuevos contratos con Odebrecht mientras duren todas estas investigaciones. También recibimos a los concejales de Quito con 2 pedidos para que investiguemos los temas relacionados a una operación del Metro de Quito relacionada con una actividad en Colombia de la empresa Odebrecht y la empresa Acciona relativa a un dragado del río Magdalena. Mire usted, bajo esa indagación solicitamos una asistencia penal al abogado de Odebrecht que estaba preso en España y logramos que este abogado rindiera esa versión. Esa versión nos permitió tener indicios en contra de Alexei Mosquera. ¿Qué decía esa versión? De que se había pagado $1 millón, que este $1 millón se pagó a través de unas cuentas, en este caso del Principado de Andorra. Cuando obtuvimos no solo la declaración de Tacla, sino la verificación de que lo que decía Tacla era cierto, porque teníamos ya la evidencia, se procesó al señor Alexei Mosquera. Y lo otro, paralelamente fuimos trabajando un esfuerzo de llegar, por pedido de Odebrecht, a un acuerdo de cooperación eficaz. Nos llevó reuniones en Lima, reuniones en Washington y en Quito, que permitieron finalmente tener un texto que el fiscal actual, el doctor Vaca, lo asumió, lo firmó
Y ese documento, más todo el trabajo de investigaciones que se iniciaron al día siguiente de que los Estados Unidos denunciaron estos hechos, están produciendo los resultados que hoy el país conoce. Doctor Chiriboga, pero volviendo a la pregunta, ¿por qué no hizo la Fiscalía, cuando usted era titular de esta institución, este pedido de información a esta subsecretaría de Crédito? ¿Por qué lo digo? Si usted hubiese hecho un pedido de solicitud de la Fiscalía, ya podría contar con una lista con nombres de al menos 100 funcionarios. Porque, dicen, funcionarios antiguos de esta subsecretaría recuerdan la presencia de los ejecutivos de Odebrecht, como Fernando Besa, cabildeando la concreción de las obras. Permítale, le recuerdo nuevamente, no era yo el que llevaba la investigación, yo soy el representante de la Fiscalía. Quien llevaba estos temas de Odebrecht estaba, entre otros, el fiscal Wilson Toainga, quien lleva un montón de casos sobre esto. Por lo tanto, ya los impulsos específicos le corresponden al fiscal del caso, no al fiscal general. Y digamos, aún usted siendo el titular, digamos, de esta empresa, de esta institución, perdón, se podría decir que fue también su responsabilidad al, digamos, conocer de estos hechos. Yo no conocí de estos hechos, pues, o sea, sí. Mire usted, cuando nosotros pedimos información, se piden sobre los contratos a prácticamente toda la institucionalidad, es decir, al Servicio de Contratación Pública, SERCOP, a la Superintendencia de Compañías, para saber las ramas de cuáles eran las empresas que habían firmado esos contratos, a la Superintendencia para saber los movimientos financieros. Además, allanamos las oficinas de Odebrecht, tanto en Quito como en Guayaquil. Y de esa información, de esos allanamientos, también ha salido información. No es tan lineal la cuestión de decir, pero no se le pidió tal información a estos funcionarios. Volviendo al tema del exministro de Energía, Alexei Mosquera, ¿por qué se demoró, digamos, Fiscalía en actuar en este caso? Y espero que llegue la información, como usted dijo, desde Brasil, cuando había ya evidencias de que el exfuncionario recibió transferencias de Odebrecht a través de una cadena de empresas offshore. Usted está equivocado. Usted está equivocado. La evidencia la tomamos no por la cooperación con Brasil. La evidencia la tomamos por el propio esfuerzo de la Fiscalía ecuatoriana, que detecta la prisión del abogado Tacle en Madrid, se pide una asistencia penal, se le hace un cuestionario, y en ese cuestionario, cuando responde España con ese cuestionario, sabemos que Alexei Mosquera, según el delator, en este caso el abogado de Odebrecht, decía que le habían pagado $1 millón. Pero como no podemos actuar solo por lo que dice usted, sino que tenemos que verificarlo, es la propia Fiscalía la que pide a través de otra asistencia penal al Banco Popular de Andorra, en ese país, la información. Y una vez que nos llegue esa información, inmediatamente procesamos el caso de Alexei Mosquera. No hay tal demora. Y por ejemplo, o sea, hay datos, ¿no? Digamos que el 3 de abril de 2014, desde el proyecto Daule Vinces, se identificó una transferencia de más de $500 million realizada por la empresa EATISA, si la pronuncio bien, de España, a otra llamada CIPSA. De esta última se sabe que se transfirió millones de dólares a la empresa offshore Cleanfield, propiedad de Odebrecht. El fiscal, usted lo dijo, que sobre que Cleanfield aquí fue reconocida como la firma a través de la cual se pagaron los sobornos del caso Odebrecht. ¿Y quién descubrió la empresa Cleanfield? Fue la Fiscalía del Ecuador, a través de una asistencia penal que en el caso de Carlos Pareja Yanuseli encontramos esa empresa en Panamá. Y los pagos que se hicieron, usted está refiriendo a un solo caso, que es el de Alexei Mosquera. Los pagos se hicieron a través de esa compañía. Pero no solo es ese caso, tenemos un montón de casos. Por lo tanto, la información que usted me pide está evidentemente en los procesos que cada uno de los fiscales que llevan estas investigaciones deben tener, ¿no? Usted decía que en su administración no han conocido ningún hecho de, por ejemplo, el caso del contralor aquí, del ex contralor Carlos Polid. Ninguna inconducta, lo dijo usted. ¿Por qué no se comienzan a descubrir, o por qué, mejor dicho, hoy se comienzan a descubrir, por decirlo así, estos hechos de corrupción, y no cuando usted era titular de la Fiscalía? Porque le voy a dar la respuesta concretísima. Gracias al acuerdo de cooperación que firma la Fiscalía del Ecuador con Odebrecht, se revelan todas estas informaciones, pues. Ahí recién se lleva a conocer las conversaciones, las grabaciones que Odebrecht tiene en relación al contralor Polid. Pero aún el mismo contralor Polid, cuando era contralor, Carlos Polid,
dijo que cuando fue Contralor consideró en más de una ocasión que hay demora de la Fiscalía para procesar los informes que envió Contraloría. Esa fue siempre el discurso de Carlos Poli, pero yo le quiero contar lo siguiente. En nuestra administración establecimos un sistema informático por el cual todos los informes con indicios de responsabilidad entraban en el sistema informático y dábamos un seguimiento día a día de cómo iban evolucionando. Y mire, los resultados de esto se los presentamos al presidente Moreno, cuando él estaba todavía de presidente electo, en una reunión que tuvimos en el Hotel Quito con todas las autoridades de control. Y ahí mire los resultados. Antes de tener esta herramienta, teníamos los siguientes resultados. En el 2013, el porcentaje de indagaciones versus porcentaje de casos judicializados era el 75% estaban en investigación y apenas un 25% en un proceso judicial. Eso cambió de tal manera que los 1.781 informes, no son los 2.000 que dice el Contralor Poli, 1.781, el 60%, esto es 1.053 causas, han tenido una salida procesal. Pero más, de esas 1.053 causas, hay 728 causas que continúan todavía investigándose, pero tenemos de ese proceso 252 sentencias condenatorias. 252 sentencias condenatorias, gracias a un modelo de gestión que fue definido en nuestra administración. Entonces, el problema, dirías, o sea, no por decirlo un problema así, problema para usted en el sentido de que los resultados de recién se comienzan a ver, según usted, en esta investigación y no tal vez lo dieron frutos cuando usted todavía era titular de la Fiscalía. Yo creo que hay dos momentos. Lo que le estoy comentando en relación a los informes con indicios de responsabilidad penal, estos son durante mi administración. Los resultados que hoy tenemos con Odebrecht son resultados de un trabajo que se inicia al día siguiente, insisto, al día siguiente en que los Estados Unidos informó a los medios de comunicación de todo el mundo que habían ocurrido estas conductas. Y ese es un trabajo que ha tenido la continuidad institucional con el doctor Baca. Es decir, aquí no ha habido una ruptura en la gestión de la Fiscalía. Ha habido una política clara de luchar contra la corrupción, descubrir los autores de las infracciones, pero dentro de la ley, respetando el debido proceso y asegurándonos que los indicios que obtenemos tengan la fortaleza suficiente para lograr condenas condenatorias. Y de alguna manera lo hecho por usted también esperamos ver resultados en otras aristas, ¿como cuál, por ejemplo? A ver, seguirán habiendo resultados en los informes con indicios de responsabilidad penal, porque si tenemos en el periodo que me tocó llevar adelante 1.781 informes con indicios de responsabilidad, muchas de esas causas seguirán procesándose, muchas de esas causas seguirán obteniendo los resultados procesales que ameriten de acuerdo a las evidencias que se encuentren, ¿no? Bueno, pasemos al caso Petroecuador. Según el entonces asambleísta Mauro Andino, había todos los elementos de convicción para, por lo menos, ordenar la detención del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Llanuselli. Según el ex asambleísta, existían elementos que demostraban un posible enriquecimiento ilícito por parte del funcionario durante una compra, por ejemplo, de una casa, ¿no? Valorada por más de $700,000, si mal no lo recuerdo. ¿Qué puede decirnos al respecto? Claro. ¿Qué pasó ahí? Le voy a pasar lo que es parte del informe y le ruego que en su momento lea el informe de la Comisión de Justicia sobre este punto. La Comisión de Justicia recibe efectivamente a Carlos Pareja Llanuselli y le pregunta, entre otras cosas, ¿usted conoce una empresa Capaya? No sé de qué me habla, no tengo idea, dice, responde. Sin embargo, en esa audiencia se establece que había una relación con la compra de un inmueble, pero usted lo ha dicho bien, y Mauro Andino lo dice bien, era un tema de un posible enriquecimiento injustificado. Y de acuerdo a nuestra legislación, los asuntos relativos a informes sobre enriquecimiento injustificado pasan primeramente por una revisión de la Contraloría, de sus declaraciones de bienes, de sus cuentas, y cuando la Contraloría inició ese proceso, recién, mucho después, encontró esos elementos
de un enriquecimiento ilícito injustificado de Carlos Pareja. Por lo tanto, lo que tuvimos en la audiencia, digamos, de control político de la Comisión de Justicia fue simplemente una información que tenía que procesarse, verificarse y obtener finalmente el resultado. El resultado fue que, hechos los análisis, comprobada las declaraciones, se evidenció un enriquecimiento ilícito injustificado, que por cierto es uno de los 52 casos que en el tema Petroecuador se iniciaron en nuestra administración. Casos por cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos, peculado, perjurio, tráfico de influencias y enriquecimiento privado no justificado. Carlos Pareja Yanuseli, en un video que circuló el 7 de febrero en redes sociales, afirmó haber sido alertado de las investigaciones que se realizan en su contra por usted. Sí. Quien lo habría llamado para sugerirle que salga del país, según el testimonio registrado en el video. Perfecto. Cuando esas declaraciones se hicieron, primero es un tipo prófugo de la justicia y hoy condenado por la justicia ecuatoriana. Este señor hizo... Pero son cosas graves las que dijo, Pero ¿no? por supuesto, pero entonces yo ahora le voy a decir una cosa grave contra suya y vamos a aceptarlo como cierto. No, o sea, por eso lo pregunto. Perfecto. Cuando este señor hace esa declaración, la Fiscalía pide a la compañía telefónica Claro, en donde tiene el número telefónico Carlos Pareja Yanuseli, a que revise qué llamadas y entrada y llamadas de salida había tenido ese teléfono. ¿Sabe cuál es el resultado? Y ahí está el documento, no de la Fiscalía, sino de la operadora, que ese teléfono estuvo cerrado, no tuvo llamadas ni entrada ni de salida durante 3 días anteriores. Por lo tanto, la versión que hace el señor Carlos Pareja, que además la hace en la primera o en la segunda vuelta del proceso electoral con una clara intencionalidad política, no se demostró. Pero algo más, el Ministerio de Interior hace también un rastreo de las llamadas de Carlos Pareja dentro de las investigaciones que se hacían y no se encontró ninguna evidencia de contactos telefónicos con Carlos Pareja. Pero digamos, no había indicios, ya había indicios, como usted mismo lo ha dicho en varias oportunidades, pero no lo suficientes tal vez para haber procedido de una manera como con celeridad, por decirlo así, antes de que él fugue. Querido amigo, tiene usted que pensar de que en nuestro país hay leyes, hay procedimientos y tenemos la obligación de respetar esas leyes. En eso he entendido, porque es el debido proceso. En el momento que se tenía la situación de Carlos Pareja, era un momento al que me refería hace un momento. Es decir, la información que se obtuvo del informe de la Comisión de Justicia, que tenía que ser verificado a su vez por la Contraloría. Por lo tanto, en ese momento no teníamos nada más. Y cuando llega la asistencia penal a Ecuador, es la Fiscalía la que logra descubrir toda la trama. Es decir, el país sabe hoy qué ocurrió con todos los problemas que está el país conociendo en relación a las cuestiones de Petroecuador, gracias a la asistencia penal que llevamos nosotros adelante. Eso es. Bueno, pero digamos, o sea, lo que es mi función como comunicador es tal vez, digamos, tratar de aclarar lo que circula sobre todo en la opinión pública, ¿no? Sí, lo que circula en la opinión pública uno tiene que tomarla con cuidado. Ajá, por eso vamos a la fuente y la preguntamos. Correctamente. Ya, en este caso, entonces, por ejemplo, bueno, pasamos al tema de Richard Espinosa, aquí haciendo un paréntesis, ¿no? Richard Espinosa, principal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dijo que se había reunido 3 veces con usted cuando usted era fiscal, y dijo que nunca pasó nada con el caso de Ramiro González, hoy prófugo de la justicia. A ver, Ramiro González no tenía en ese momento ninguna investigación sobre un tema tributario, que es el que hoy aparece. Por lo tanto, con el presidente del Consejo de Seguridad, del Instituto de Seguridad Social, no me reuní 3 veces, me reuní muchísimas veces, en donde venía la Fiscalía a solicitar que actuemos en varios temas. Y él debe reconocer que esos temas marcharon. Acuérdese usted, robos de medicinas, falsificación de documentos, todas esas acciones que vino Richard con el derecho que le asiste para pedir que la Fiscalía actúe, actuamos.
En este caso específico de Ramiro González no había en ese momento ninguna información inculpatoria, porque si habría habido alguna información, la pregunta es ¿por qué no íbamos a actuar? Si la Fiscalía ha actuado contra todas las personas que ha tenido indicios, no ha hecho selección alguna de decir a este sí y a este no. Hemos procesado a todos aquellos que hemos tenido indicios que nos parecían soportables desde el punto de vista jurídico para presentarle a los jueces. Y ahí están los resultados. Hoy hay personas detenidas, hay personas llamadas a procesos penales y esperemos que en su momento haya sentencias condenatorias. Pero de alguna manera lo que está en el ambiente, y esto es palpable, se lo puede palpar en las redes sociales, en los comentarios, etcétera, 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 es como que caen los peces pero no los gordos. Y como que los gordos se salvan por estos contactos, digámoslo así. A ver, yo no le acepto que usted sugiera que yo tengo contactos para favorecer. No, lo estoy diciendo citando las fuentes, no lo estoy diciendo yo. Usted no está citando las fuentes, está diciendo las redes, en las redes sociales se dice. Sí, por ejemplo, Carlos Pareja Llanosili, como le dije, en redes sociales. Pero esas afirmaciones están siendo investigadas. La investigamos en nuestra propia administración. Es por eso que el fiscal Vaca reabre y me pide una ampliación, que esos son los hechos que ocurrieron el lunes pasado en el aeropuerto, y por lo tanto estoy aquí. Claro, otro tema, digamos, que sí generó mucha polémica, por decirlo así, porque eso no hay otra palabra para decirlo. No hay otra por ejemplo, palabra, claro. Yo estoy de acuerdo con usted. Exacto. Por ejemplo, y se decía, ¿qué iba a hacer a Colombia, por ejemplo? Se pregunta. Si usted me permite. Una cosa es hablar y otra cosa tener los documentos. Mire usted. Al micrófono. Este es el ticket de compra número 97-5600-6901. Ajá. Una compra del julio 3 a las 8:30. Mire los pasajes que se compraron. 4 adultos y un niño. Bien. En julio, que tenían una salida el 14 de agosto y un regreso el 28 de agosto. Pareja llega el viernes 11, ¿recuerda usted? Y el sábado yo estaba en Loja, en este bautizo, porque me habían pedido que sea padrino de esta niña. Bien, la llamo a mi esposa el día sábado y le digo, mira, con esto no podemos viajar a Colombia porque mi obligación es estar aquí. Y me dice, sí, perfecto, pero no sacrifiquemos las vacaciones de la niña, de su abuela y de su tía, quedémonos los dos. ¿Y qué hacemos? El día domingo que regreso después del bautizo, que usted ve que fue el sábado, llego a Quito, en la mañana mi esposa llama a la compañía Avianca y cancela el vuelo mío y el de ella. Y fuimos en la tarde, habiendo una menor de edad, teníamos que autorizar que nuestra hija, que es menor de edad, pueda salir del país con su abuela y con su tía. Esto está notarizado. Está ¿no? notarizado. Así es. Pero no solo que está notarizado, sino que llamo su atención a la hora y a la fecha y el día en que se hace este acto jurídico. Domingo 13 de agosto del 2010 a las 10:07:12. Exactamente. Bien. Resuelto que no, cancelado el viaje y resuelta la autorización, al otro día concurrí a llevar a mi hija y a su abuela y a su tía para dejarla en el aeropuerto. No ingresé ni siquiera al terminal. Bajaron las maletas y me estacioné en el parqueadero. Y ahí llega un oficial que me dice que tenía que ir a rendir una ampliación de versión. Y al oficial le dije, ningún problema, vamos a ir. Este es el oficio que me presenta el oficial. ¿Qué se dice? Que tengo que estar a las 3 de la tarde para ampliar la versión. En Quito, dice agosto 13 de 2017 a las 15 horas. Exactamente. Esto eran horas de la mañana. Entonces, le informé que sí, que iba a ir. No, me dijo, tiene que acompañarme hasta la fiscalía. Le dije, yo no lo acompaño. ¿Y por qué cree entonces que se hace esta polémica en torno a esto? Porque es coincidencia, o sea, no podemos criticar tampoco de alguna manera a quienes pensaron así, porque justo un día después usted está en el aeropuerto y el ministro el coordinador de seguridad César Navas dijo que usted se encontraba en ese momento en el aeropuerto,
dijo que con un pasaje, entonces si él iba a abordar o no iba a abordar el avión, tendría que explicárselo a la fiscalía, ¿no? Sí, pero rumbo a Colombia, exacto. Eso ha sido claramente explicado, no solo a la fiscalía, sino se lo estoy explicando al país a través de ustedes, ¿no? Así es. En otro tema, abogado, en este caso de Ecuafútbol y FIFA Gay, que también viene un tema, digamos, ético, y no sé si legal, pero bueno, ético, legal sí, por lo menos ético. Dice Javier Urbano, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, bueno, que a él le llama poderosamente la atención que usted, como ex fiscal, sea el abogado del actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Villasís, quien también fue citado a declarar por la Fiscalía en este caso internacional FIFA Gate. ¿Ya? En esto, ¿usted le parece que hay un conflicto ético, más no legal, o ni ético ni legal? Porque recordemos que mientras se estudiaba este caso, digamos, estaba en curso este proceso, usted era igual titular de la Fiscalía. Bien. No hay un conflicto ético ni legal por las razones que le voy a comentar. Mire, aquí está el oficio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la que dice lo siguiente. Dice que cuando hubo la sentencia en el caso de los directivos de la FIFA en Ecuador, de la Ecuafútbol, salieron condenados por un delito de lavado de activos. Esa sentencia, que se dictó el 20 de febrero del 2017, condenó a los que la fiscal que llevó el caso encontró las evidencias y logró que esas evidencias sean aceptadas por los jueces y estableció la condena respectiva, ¿sí? Las personas sometidas a la investigación que tuvieron esas evidencias, los jueces la condenaron. ¿Y qué pasó? Dicta la sentencia el juez que lleva el caso, concretamente el Tribunal de Garantías Penales, dice lo siguiente, en la sentencia, además de condenarles, dice, se dispone que se oficie a la Fiscalía General del Estado a fin de que investigue a los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dentro del periodo 2010-2015 por un presunto cometimiento de lavado de activos. Esta sentencia, a la que hace referencia el consejero, fue apelada. Y esta es una información de la función judicial. Y mire usted lo que dice en relación a esa sentencia el Consejo de la Judicatura, a través de los jueces. Dice, lunes 13 de marzo, 13 horas 24, en lo principal, los recursos de apelación propuestos por los procesados Chiriboga, Mora y Vera Valverde han sido presentados dentro del término legal, por lo tanto, se concede el recurso. Cuando una sentencia es apelada, no puede ejecutarse en ninguna parte. Así es. Por lo tanto, esto que se dice que debe cumplir la Fiscalía, lo va a cumplir cuando la sentencia de los jueces así lo establezcan. Bien, pero yo, ¿dónde aparezco defendiendo este caso? En ningún lado, porque ni siquiera la sentencia está ejecutoriada. Es decir, en mi opinión, es una tergiversación de los hechos con un propósito. Sin embargo, de esto... ¿Pero con qué propósito cree usted? Yo no puedo saber los propósitos. O sea, puede intuirlos tal vez, ¿no? Dependiendo de quién venga. Yo veo los hechos. Ah. Aquí está, hoy se lo he mandado al doctor Carlos Vaca Mancheno el siguiente comunicado, relatando lo que dice el Consejo de la Judicatura, la resolución que se tomó en este caso, informándole que esa disposición de la sentencia está en apelación y que yo no soy abogado en este caso. Yo he sido abogado de la Federación en casos, primero, uno sobre un supuesto delito de trata de personas, que no es la Federación la que está vinculada, es la denunciante del caso. Es decir, el concurso que se me pidió es para ayudar y procesar adecuadamente para que se logre una sentencia en contra de los traficantes de los menores que los meten en estas cuestiones. Es que aquí lo que llama poderosamente la atención, citando a Javier Urbano también, digámoslo así, es que, por ejemplo, Carlos Villasís negaba
que usted era el abogado. Hasta la última instancia, cuando usted mismo lo dijo, no, yo ya soy algún tiempo, creo que dijo 2 semanas o 2 meses, ya soy abogado de él. No. Pero él, hasta el último momento, él decía que no, que era otra persona, hasta que le tocó reconocer a raíz de sus declaraciones. Bueno, eso evidencia que yo no miento, la primera cosa. La segunda cosa, yo no tengo por qué mentir, y segundo, no tengo por qué no ejercer mi profesión de abogado. No voy a ser abogado en este caso de lavado de activos, porque esa investigación sí se realizó cuando yo era fiscal general. Por lo tanto, estoy impedido de hacerlo. Voy a seguir asesorando el tema de la persecución de los infractores de la ley en cuanto a tráfico de personas, es decir, jóvenes y niños que los someten con varias circunstancias fuera de la ley para hacerlos aparecer con edades que no tienen, con el propósito de meterlos al trabajo. Hay verdaderas mafias detrás de Exactamente. Para eso me pidieron mi concurso y voy a poner mi conocimiento y mi experiencia para lograr el resultado que se me ha pedido. Muchas gracias, doctor Chiriboga, por habernos acompañado. No, le agradezco a usted. Oportunidad. Le agradezco a usted, pero sobre todo quiero agradecer a los radioescuchas que están en esto, para que tengamos cuidado, querido amigo, de cómo las cosas se dan. Este es un resumen de los temas ocurridos en el aeropuerto. No le he venido a hablar de palabras, le he presentado todo absolutamente documentado. Y bueno, he sido un funcionario que ha hecho su mejor esfuerzo por tener las cosas en la Fiscalía en el punto que hoy estamos, pero eso no se quiere reconocer. Y me parece que intervenciones como la de este consejero lo que busca es confundir más a la opinión pública. Y por lo tanto, no sé qué se persigue con eso. No sé qué se persigue. ¿Cómo se puede afirmar de que yo soy abogado en el caso de lavado de activos cuando esa sentencia ni siquiera está ejecutoriada? Esperemos que resuelvan los jueces, y si los jueces resuelven que efectivamente hay que caminar por ese sentido, me parece que la Fiscalía actuará, pero obviamente yo no voy a ser abogado de esa causa. Entonces le deseamos suerte, el mayor de los éxitos en esta lucha que va a emprender contra estas verdaderas mafias que están detrás del fútbol. Pero ¿sabe qué? Yo emprendí no solo contra las mafias que están con el fútbol, emprendí mafias que mataron a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que le engañaron al país en el caso de la farmacia Fideca, en donde se ejecutó en el piso de esa farmacia sin ninguna razón de defensa de los policías que actuaron, mataron a mansalva. Y esas personas fueron condenadas en mi administración y por este fiscal, porque ahí sí llevé el caso yo. Quisiera recordarle, caso Vacas, Cajas, Jarrín, en donde a este país se le mintió diciendo que Jarrín había muerto en un enfrentamiento con la policía. Esta fiscalía y este fiscal descubrió que eso era mentira, que se lo llevaron a Panamá y en Panamá lo trajeron y lo metieron al Ecuador y lo ejecutaron extrajudicialmente. Esas son las verdades que la gente no quiere reconocer. Y yo presumo que por esos trabajos duros de descubrir y desmantelar toda la ignominia frente a derechos humanos que hubo en este país, hoy me están pasando la cuenta. Muchas gracias, abogado. Le damos las gracias al doctor Galo Chiriboga, es fiscal general del Estado. Vamos